Hola, queridos estudiantes de la Tecnología en Criminalística, primer semestre. Bienvenidos a la Universidad de la Amazonia. Bienvenidos al Departamento de Educación a Distancia y a la Tecnología en Criminalística. El pasado 15 de agosto realizamos el primer encuentro virtual, pero una vez obtuve el audio, logré evidenciar que se dieron muchas intermitencias en el alumbrado público, en los bajones, en el internet. Entonces el sonido pues no era como el mejor para escuchar la asesoría. Entonces decidí nuevamente grabar la clase de educación a distancia, haciendo claridad sobre los aspectos que aborda eh, la guía didáctica, que es la que me corresponde. Entonces, para ello yo voy a grabar nuevamente la clase, haciendo énfasis en los aspectos más relevantes, y espero que esto se constituya en un material de apoyo para orientar el proceso de estudio en esta modalidad. Bueno, entonces el tema que presentamos el día del encuentro para desarrollar en esta unidad temática es las mediaciones pedagógicas y tecnológicas en educación a distancia. Teniendo en cuenta que desde esta unidad temática o espacio académico, el objetivo es ubicar al estudiante en el contexto de la modalidad de educación a distancia. Prácticamente los subtemas que vamos a abordar en esta primera fase de estudio están relacionados con el perfil de un estudiante a distancia y el proceso de estudio en este contexto. Bueno, el espacio académico, educación a distancia, en nombre de la asesora Edith Recalde España, y primer encuentro virtual realizado el 15 de agosto de 2020. Cuando abordamos el tema de las mediaciones pedagógicas y tecnológicas, surge una pregunta. ¿Cuáles son esas mediaciones pedagógicas y tecnológicas en la modalidad de educación a distancia de la Universidad de la Amazonia? Ustedes van a encontrar en el capítulo 4 que este tema aborda los elementos mediadores, los procesos mediadores y las estrategias metodológicas. Cuando se hace referencia a los elementos mediadores, estos tienen que ver con el rol del estudiante como aprendiente autónomo, el asesor como el principal mediador en este proceso, facilitador de aprendizajes, el contexto sociocultural donde se ubica cada estudiante en calidad de aprendiente autónomo, la institución, en este caso la Universidad de la Amazonia y el Departamento de Educación a Distancia, los ambientes de aprendizaje que se generan en el momento en que el estudiante hace parte de esta comunidad académica y el currículo. Entonces, si ustedes alcanzan a dimensionar, los elementos mediadores son los que nos permiten a nosotros tener una visión holística de todo el proceso de estudio a distancia, donde los actores principales los constituye el estudiante y el asesor. Cuando abordamos el subtema de procesos mediadores, este hace énfasis en el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. En nuestro modelo de educación a distancia, el aprendizaje colaborativo se realiza o se materializa a través de los núcleos de estudio colaborativo. Igualmente, en estos procesos mediadores se tienen en cuenta las comunicaciones, la comunicación desde el ámbito sincrónico y asincrónico y el conocimiento, todo lo relacionado con la parte cognitiva, como también la parte de la evaluación. En el modelo de educación a distancia se aborda la autoevaluación, que es aquel proceso donde el estudiante logra determinar desde la parte cognitiva y metacognitiva todos sus alcances, sus fortalezas en el aprendizaje, como también cuáles son sus limitaciones de aprendizaje. Igualmente, la coevaluación es otro proceso mediador que hace relevancia a coevaluarse en el núcleo de estudio colaborativo, es decir, en los trabajos en equipo, cuáles son los alcances, las facilidades que tiene el trabajo en equipo, pero también cuáles son las inquietudes, las dificultades que logran detectar un núcleo de estudio colaborativo. Y finalmente, la heteroevaluación, que es aquel proceso mediador que realiza el docente para
comprobar, para mediar con el estudiante acerca de los tópicos que se han abordado en un momento de aprendizaje autónomo o de interaprendizaje. Y luego terminamos con las estrategias metodológicas. Por ejemplo, hoy vamos a abordar muchas estrategias metodológicas. Una, nuestra guía didáctica. La guía didáctica es aquella carta de presentación que tiene nuestro modelo pedagógico mediacional. Es decir, que su nombre lo indica, la guía didáctica es aquel instrumento donde se contempla todo el proceso de estudio a distancia, la que nos permite organizar nuestros tiempos, nuestros productos y principalmente cómo se desarrollan las actividades de aprendizaje. Asimismo, otra estrategia metodológica son los módulos, es decir, todo el material didáctico que el asesor organiza para el abordaje de los temas y los subtemas. Igualmente, los encuentros y las asesorías se constituyen en estrategias metodológicas. Por ejemplo, hoy que nos encontramos en nuestro primer encuentro virtual, este es una estrategia metodológica que tiene el Departamento de Educación a Distancia y la Tecnología Criminalística para hacer un diálogo didáctico mediado entre todos los interlocutores que hacemos parte activa de este modelo. Y algo muy esencial son las mediaciones tecnológicas. En este caso, el Departamento de Educación a Distancia le brinda la plataforma Moodle, que es donde se encuentra todo el proceso de estudio en los momentos de aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, todas las mediaciones donde se envían los productos, las asesorías virtuales, los chats, los espacios de mensajería, los espacios de comunicación, el espacio de material didáctico, todo aquello que implique mediar la intercomunicación que se logre hacer de manera sincrónica y asincrónica. Igualmente, hace parte de las estrategias tecnológicas la plataforma Zoom, es decir, esta que estamos utilizando en el día de hoy, nuestra plataforma Chairá, el foro académico que se constituye en un espacio deliberativo. Este es un género narrativo que nos permite a nosotros dialogar, hacer réplicas, presentar los temas, los subtemas, las inquietudes, las conclusiones, inclusive las discusiones alrededor de una pregunta de investigación. También el chat, que es una mediación sincrónica, y teniendo en cuenta estas condiciones de pandemia mundial, pues la Universidad de la Amazonia no es ajena a estas situaciones y también los asesores hemos considerado que el WhatsApp se constituye en una comunicación sincrónica o asincrónica inmediata que podemos lograr comunicarnos desde diferentes contextos socioculturales y hacer posible que nuestros estudiantes que se ubican en diferentes departamentos, municipios, en diferentes contextos urbanos o rurales, tengan la oportunidad de tener la comunicación con sus compañeros, con su grupo NED y con el asesor e inclusive con el personal administrativo del Departamento de Educación a Distancia. También consideramos que puede ser una mediación sincrónica, las llamadas telefónicas, las videollamadas, es decir, todo lo que tenga al alcance las estrategias tecnológicas se constituyen en parte fundamental como una estrategia que permite materializar nuestro modelo. Cuando hablamos de encuentros y asesorías virtuales, quiero hacer énfasis que el Departamento de Educación a Distancia tiene un calendario del proceso de estudio de los programas de modalidades de educación a distancia. En este documento ustedes pueden encontrar toda la planeación de los cursos, los encuentros de asesoría, los momentos de aprendizaje autónomo realizados mediante el foro académico, mediante la autoevaluación virtual, las fechas que inician y terminan las asesorías virtuales, las fechas en que inician y finalizan los momentos de aprendizaje autónomo, los momentos de interaprendizaje, la evaluación de los productos por los asesores y también la reunión de los docentes. Es decir, que en esta parte del proceso, el calendario académico, como su nombre lo indica, nos tiene la planeación de todo nuestro semestre 2022. Inclusive,
Presenta las fechas concretas de la sustentación del trabajo integrado final, el reporte de notas, el 75%, el 25%, las fechas de modificaciones, habilitaciones, reporte de habilitaciones, evaluación docente, entrega de guía didáctica por medio de los asesores a los programas. Hoy, en nuestro primer encuentro, entonces vamos a hacer énfasis solamente en la fecha que nos corresponde presentar el momento de aprendizaje autónomo que inicia desde el 10 de agosto y finaliza el 13 de septiembre. Es decir, que el 13 de septiembre es donde vamos a presentar los productos que contempla la guía didáctica. Estos 15 días contados a partir de hoy hasta el 29 de agosto, que está nuestra primera asesoría virtual, vamos a avanzar en los productos, traerle avances a nuestros profesores, compartir con nuestros compañeros, visualizar toda la gama de actividades, preguntas, inquietudes, conclusiones, reflexiones que tengamos de la lectura. Pero para ello es importante también tener en cuenta que nosotros como estudiantes, como docentes, jugamos un papel primordial, pero ustedes como estudiantes se constituyen en protagonistas del modelo pedagógico mediacional. Por eso, desde el Departamento de Educación a Distancia, ustedes participaron de un proceso de inducción. En ese proceso de inducción, como su palabra lo indica, orientan al estudiante en los servicios de la universidad, en el uso didáctico de la plataforma y, por supuesto, de la guía didáctica. En el encuentro que realizamos, pues hicimos una reflexión, algunos de los compañeros participaron, hicieron un comentario que habían abordado ustedes en ese día. Hoy estamos en una clase grabada, reemplazando la clase del encuentro, entonces por eso no hay una intervención. Pero sí es bueno que ustedes hagan una reflexión sobre este proceso de inducción, porque también tiene esa finalidad de ubicar al estudiante en este contexto de educación a distancia. Entonces, hicimos también énfasis en el día del encuentro, cómo se estudia a distancia en la Universidad de la Amazonia, y en esa oportunidad compartimos el esquema que se encuentra en la guía didáctica, es decir, que este esquema, esta espiral lo que permite es ubicarlos a ustedes en las 16 semanas que contempla el semestre académico. Para de pronto no ser tan extensiva, quiero que concretemos, que observemos este gráfico y nos ubiquemos donde dice primer encuentro presencial. Es decir, que inicia nuestra primera semana de estudio y ustedes se van a ir 15 días hasta el 29 de agosto a un trabajo independiente. En ese trabajo independiente es donde ustedes deben ubicar sus lecturas, sus preguntas de investigación y empezar a avanzar en compañía del asesor a través del foro, a través del WhatsApp, a través de una llamada, a través del chat o incluso a través de una videoconferencia. Entonces luego el esquema nos muestra la primera asesoría presencial, es decir, el 29 de agosto. Nos vamos nuevamente hasta el 13 de septiembre, que inicia nuestro segundo encuentro virtual y nuestra entrega del primer producto de aprendizaje autónomo. Y así sucesivamente se va dando el proceso de estudio a distancia. Por hoy, que es nuestra primera clase, pues vamos a dejarlo hasta la primera asesoría presencial. El 29 de agosto continuamos la explicación de todo el espiral para mirar hasta dónde podemos nosotros trascender y avanzar en esta modalidad de educación a distancia. Bueno, como ustedes realizaron un proceso de inducción y hoy lo que hemos hecho también es recordar todo lo que implica el perfil del estudiante en un programa académico y el proceso de estudio de educación a distancia, entonces la primera actividad para enviar al foro es un mapa de ideas. En ese mapa de ideas, ustedes van a encontrar una lluvia de ideas acerca del proceso de estudio a distancia, el perfil del estudiante como aprendiente autónomo. Entonces, para eso,
yo voy a darles un ejemplo de cómo hacer un mapa de ideas. Entonces, el mapa de ideas tiene una característica muy particular. Es que es un texto icónico verbal, es decir, es una presentación que se acompaña con imágenes y palabras claves. He considerado que una palabra clave, la primera palabra clave que debe identificar el perfil de un estudiante en la tecnología criminalística es el carácter investigativo. El día del encuentro, algunos estudiantes que en estos momentos se encuentran laborando en entidades como la policía, el ejército, el CTI, la fiscalía, mencionaron la importancia y la trascendencia de la investigación en el contexto, es decir, la búsqueda de la verdad. Y el perfil del estudiante de criminalística debe tener este carácter investigativo, es decir, un estudiante que además de ser investigativo es responsable, es autónomo, es decir, sabe cuándo tomar sus propias decisiones. Y cuando reunimos estas tres características, palabras clave en este mapa de ideas, encontramos que se correlacionan. Es decir, un tecnólogo en criminalística, investigador, es muy responsable, debe ser muy responsable con la investigación, debe ser muy responsable en la búsqueda del objeto de la investigación, debe ser muy responsable en la entrega del informe de la investigación y ser autónomo indica tomar sus propias decisiones a favor de los resultados de esa investigación. Es decir, un estudiante ético, un estudiante reflexivo, crítico, participativo, pero también el estudiante de criminalística debe saber trabajar en equipo, porque una investigación en cualquier contexto sociocultural que sea, nunca un investigador va solito. Él siempre tiene un equipo de trabajo para compartir, para interaccionar, para analizar, para tener un pensamiento crítico frente a la realidad que les toca enfrentar. Y ese trabajo en equipo, el éxito del trabajo en equipo es esto, precisamente, ser investigativo, responsable, autónomo, reflexivo, respetuoso, ético. El trabajo en equipo implica empatía, es decir, ponerse uno en los zapatos del otro, respetarle sus posturas frente a la investigación, frente al conocimiento, porque todos somos seres humanos con diferentes posturas, diferentes conocimientos, experiencias. Entonces, mis queridos estudiantes, este es un ejemplo, de mapa de ideas. Igualmente, un estudiante en este contexto también lo debe caracterizar la criticidad, la creatividad y ser colaborador. Es decir, si observamos en términos generales, nuestro mapa de ideas está iniciando. Falta que usted lo complemente. Palabras claves que indiquen perfil del estudiante y proceso de estudio en educación a distancia. Entonces, una pista. Por ejemplo, una palabra clave en el proceso de estudio a distancia. Guía didáctica, plataforma, herramientas virtuales. Puntos suspensivos para que ustedes complementen el ejercicio. Entonces, queridos estudiantes, este es un mapa de ideas. Espero que ese día fluya un torbellino de ideas, claves. No se aceptan textos, no se aceptan párrafos, sino palabras claves, y ahí fluye la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, igualmente, he concretado cuáles son los compromisos que tiene un estudiante hasta el 29 de agosto. Vamos a hacer esta orientación en lapsos de tiempo pequeño como para encontrar mayor comprensión. Entonces, para ello, ustedes tienen unos compromisos. ¿Cuál es el primer compromiso? Lee las actividades de aprendizaje en la guía didáctica. Ubicar las lecturas de cada espacio académico y luego ir a plataforma Moodle
ubica el material didáctico y van a encontrar inclusive estas diapositivas que estamos socializando hoy en nuestra asesoría. Después de que ya ubica todas las lecturas, incluso ahorita visualizamos la guía, en la guía nos muestra capítulos, nos muestra las páginas concretamente para leer en cada espacio académico. Entonces ustedes inician a leer e igualmente inician el proceso de lectura y participación en los foros académicos. Pero también esa participación en los foros académicos como implica leer y escribir. Y en esta modalidad la lectura y la escritura son los principales procesos mediadores. Entonces, esos aportes que ustedes van a hacer en el foro académico sirven también como avances para presentarlos en la primera asesoría del 29 de agosto. Entonces ahora vamos a mirar la guía didáctica. Entonces, esta es la guía didáctica que tiene el Departamento de Educación a Distancia, la tecnología en criminalística. Ustedes van a tener la oportunidad de visualizarla con mayor tiempo en la casa. Está el equipo diseñador, el net de asesores, está el contenido temático de la guía didáctica. Entonces, ustedes acá pueden encontrar la presentación de la guía, las orientaciones para el desarrollo del proceso de estudio, los propósitos y el objetivo de la guía, la estructura de contenido, los momentos de aprendizaje, el trabajo integrado final. Entonces, lo van a hacer esa tareita en la casa, es decir, que aquí hay una presentación general de la guía, los propósitos que yo explicaba de la guía, que es orientar nuestro trabajo individual y en equipo, es la que nos orienta nuestras actividades de aprendizaje. Por eso, sugiero respetuosamente que cada estudiante imprima su guía, su calendario académico, para que esté siempre ubicado de todo el proceso que implica esta modalidad. Igualmente va a presentar el esquema que miramos anteriormente, cómo se estudia a distancia en la Universidad del Amazonas. Entonces aquí nos muestra esta espiral ascendente que detalla de alguna manera el proceso de estudio de educación a distancia. Estará la temporalización de actividades, pero esta la vamos a dejar posterior porque contempla actividades de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en su momento las vamos a tener en cuenta. Está la estructura de contenidos, los propósitos de formación y esta pregunta, ¿cómo influye el derecho en la investigación criminal y en la función de policía judicial? Es el eje problemático del semestre, es decir, es la pregunta investigación que vamos a empezar a resolverla desde nuestros momentos de aprendizaje autónomo. Esta pregunta se va construyendo durante el desarrollo del semestre. No es que ya debemos de saber la respuesta del eje problemático, no, es la pregunta macro, la pregunta general, la pregunta que nos permite recopilar todo lo que hemos hecho en los momentos de aprendizaje autónomo para darle una respuesta en el trabajo integrado final, en el TIF. Bueno, entonces, ahora, mis queridos estudiantes, quiero que ustedes se ubiquen en la página 12 de la guía didáctica y vamos a empezar a explorar qué tiene esta guía didáctica. Entonces, miren, encontramos la fecha del 10 de agosto al 13 de septiembre y nos encontramos con la primera articulación de unidades temáticas. En este momento se articula la unidad de introducción a la criminalística y policía judicial, URMA, Constitución y Democracia, introducción al derecho. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar los temas y subtemas y la pregunta de investigación que hay que resolver en este primer momento de aprendizaje autónomo. Es decir, esto es un subeje problemático. ¿Por qué subeje problemático? Porque es una pregunta que me va a ayudar a resolver el eje problemático que leímos anteriormente para el semestre. Por ahora, en este primer momento de aprendizaje autónomo, entonces vamos a darle respuesta a esta pregunta. ¿Cómo influye el derecho constitucional en la investigación criminal? Para ello, los 4 asesores, los 3 asesores que hacen parte de esta articulación, les presentan los temas, los subtemas
y el material didáctico que les mencionaba anteriormente. Aquí aparece el material didáctico, es decir, las lecturas de cada espacio académico. Si ustedes logran visualizar, están los capítulos y las páginas delimitan las lecturas. Entonces, este es el material didáctico que debemos tenerlo de manera inmediata porque ya los procesos de lectura inician hoy, martes 18 de agosto. Así sucesivamente, cada unidad temática tiene su lectura. Luego vienen las actividades, es decir, las 4 unidades les proponen a ustedes unas actividades de aprendizaje. Entonces, ustedes deben empezar a darle lectura a una por una para irla desarrollando de acuerdo a las lecturas, pero a la vez, a medida que avanza en el desarrollo de estas actividades, estas serán objeto de presentación, de análisis y de conclusión en el foro temático. De ahí que se entienda que en el foro temático ustedes van a presentar todas las reflexiones y argumentos que tienen ustedes en relación a la pregunta que les acabo de leer. Para el 13 de septiembre, entonces, presentan un texto argumentativo para estas 4 unidades, máximo de 3 páginas. Bueno, esta es nuestra primera articulación que aborda 4 unidades temáticas. Pasamos a otras unidades temáticas, también articuladas, 2 unidades, educación a distancia, que es mi espacio académico, e informática básica. Tiene la misma estructura, la guía didáctica en la presentación, pero tiene diferentes subejes problemáticos. ¿Por qué tendrá diferentes subejes? Porque cada unidad temática aborda diferentes tópicos y diferentes subtópicos, es decir, diferentes temas y diferentes subtemas. Entonces, la pregunta que vamos a resolver en este primer momento de aprendizaje autónomo con la profesora de informática es cómo desarrollar habilidades de estudio a partir de estrategias metodológicas que le permitan avanzar en los momentos de aprendizaje autónomo. Es decir, que la tarea que tiene la profe de informática y la tarea que tiene la profesora de educación a distancia, además de ubicarlos en el contexto de la modalidad de educación a distancia, es darle directrices, facilitarles que ustedes hagan uso de las estrategias metodológicas, y una de las estrategias metodológicas es precisamente el foro académico. ¿Sí? Porque ella contempla las mediaciones pedagógicas y tecnológicas. Igualmente que la anterior, esta unidad presenta los temas, los subtemas, el material didáctico con capítulos, con páginas, donde encontramos todas estas lecturas en material didáctico de cada una de estas unidades temáticas de la plataforma Moodle. Igualmente presenta unas actividades, entonces ustedes inician con esta actividad de información que es realizar las lecturas de cada una de los textos presentados anteriormente. Luego implementamos estrategias en compañía de los asesores para desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo. Es decir, un aprendiente autónomo es aquel que es capaz de encontrar cuál es su estilo de aprendizaje. Cada persona tiene sus propios estilos de aprendizaje, como por ejemplo, hay estudiantes que no pueden leer ni escribir si hay un contexto de aprendizaje, un espacio de aprendizaje con ruidos. Dicen, no, yo debo estar en un sitio que haya silencio absoluto. Pero hay otros estudiantes que dicen, no, mi mayor diversión, mi mayor creatividad y mi inspiración son espacios de aprendizaje donde haya música, donde se ambiente ese espacio con algo que me agrade, me permite a mí concentrarme y hacer mejores productos. Otros, no, a mí me gusta la lectura silenciosa. No, a mí me gusta la lectura en voz alta. Otro, a mí me gusta leer y escribir. Otros, me gusta leer y glosar en la parte final de la guía. Otros, solamente leer y luego hacer un mapa conceptual o un cuadro comparativo o un texto.
Entonces, en el desarrollo de todas estas actividades también les recomiendo que hay en la plataforma Moodle o por medio de Alan, les voy a hacer llegar un formato de lectura autorregulada, es decir, cómo ustedes desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo a través de la lectura autorregulada, es decir, a través del método de ITLER. Es decir, empiezan a inspeccionar ustedes el texto, a proponer, convertir los títulos y subtítulos en preguntas, a concretar sobre lo que usted ha entendido, hacer un diálogo con el autor, con el asesor, con sus compañeros en el foro. Entonces, esa es la finalidad de educación a distancia e informática. Igualmente, les voy a dar una super noticia. Teniendo en cuenta que nuestras unidades informática y educación a distancia tienen el propósito de ubicarlos a ustedes en el contexto de la modalidad de educación a distancia, entonces nosotros no solicitamos producto para el 13 de septiembre. Nuestro producto se construye a partir de hoy hasta el 13 de septiembre. ¿Y cuál es el producto? Participar en el foro académico. De ahí que la primera tareita que tenemos para presentar en el foro académico es el mapa de ideas que les explicaba anteriormente. Entonces recordemos, si hacemos una síntesis de las primeras 4 unidades temáticas que se articulan, presentamos un solo texto argumentativo. 1. Máximo de 3 páginas. 1 para las 4 unidades temáticas. En educación a distancia e informática no presentamos texto, solamente el foro académico. Consideramos que en el foro académico también se realizan procesos de lectura y escritura acordes a las actividades de aprendizaje y que es un espacio de reflexión, es un espacio de debate, es un espacio donde nos permite interactuar, construir comunidad académica, construir un diálogo didáctico mediado entre todos los que participemos en estas mediaciones. Finalmente tenemos la unidad de comunicación. Comunicación también tiene su pregunta orientadora. ¿Por qué la lectura y la escritura se constituyen en procesos mediacionales en la modalidad de educación a distancia? Por ende, que con este estudio polémico, la finalidad de la comunicación, de la unidad de comunicación, es ayudarle a los estudiantes a generar estrategias de lectura y escritura. Es decir, que esta unidad les ayuda a identificar la estructura de las tipologías textuales. Para este caso, por ejemplo, el texto argumentativo. Y ustedes saben, los que ya son profesionales y trabajan en instituciones educativas, saben que los argumentos sustentados con referentes normativos, con referentes conceptuales, es una particularidad de un estudiante de criminalística. Por eso ustedes con la unidad de comunicación van a estar muy atentos para que complementen y se fortalezcan en lectura, escritura y argumentación. Entonces, ¿cuál será el producto de esta unidad temática? El mismo producto que le envían ustedes a las primeras 4 unidades. Es decir, el mismo texto argumentativo de las 4 unidades temáticas que les leí de primeras que están articuladas es el mismo texto para comunicación. Entonces, a manera de sugerencia, considero que cuando vayan a hacer uso de la guía didáctica, por favor, centren la atención en la página 12 hasta la página 19. Ahí los va a ubicar a ustedes en el primer momento de aprendizaje autónomo. Bueno, teniendo en cuenta cuál es mi carácter mediador y facilitarles a ustedes la comprensión del proceso de estudio, hice esta diapositiva donde dice síntesis de actividades de aprendizaje. Entonces recolecté información de la guía didáctica y la logré ubicar en este esquemita. Entonces, está el nombre de las 4 unidades temáticas: introducción a la criminalística, constitución, introducción y URMA.
el subeje problemático que está en la guía, cómo influye el derecho constitucional en investigación criminal, y dice, se presenta un solo texto argumentativo de 3 páginas para todas las unidades temáticas. Presentar argumentos, avances para el 29 de agosto. Mire que aquí ya nos resume. Lo que hice yo fue resumirle todo lo que hice la guía didáctica para mejorar la comprensión. Luego está comunicación, el subeje que les acabo de leer. Producto, el mismo texto argumentativo de 3 páginas de las anteriores unidades temáticas. ¿De cuáles anteriores? De introducción a la criminalística, constitución, introducción y URMA. Es decir, que para estas 5 unidades temáticas es un solo texto argumentativo, máximo de 3 páginas. Entonces, espero lo hayan comprendido de la mejor manera para que no vayan de pronto a equivocarse y entonces van a enviar 5 textos argumentativos. No, uno solo, máximo de 3 páginas para estas unidades temáticas. Informática y educación a distancia, ahí está el subeje problemático. Producto, foro académico para las 2 unidades temáticas. Y finalmente, una notica, presentar avances de los productos anteriores en la primera asesoría virtual del 29 de agosto de 2020. Para el caso de los foros académicos que cada profesor apertura en la plataforma Moodle, el objetivo es participar de acuerdo a las preguntas de los asesores. Entonces, de esta manera, mis queridos estudiantes, pues hemos llegado al final de la asesoría que realizamos en el primer encuentro. Espero haber sido muy explícita para que ustedes se ubiquen en el contexto de la modalidad de educación a distancia y para que ustedes comprendan la importancia que tiene la guía didáctica y todos los documentos anexos a ella, para que ustedes comprendan que es fundamental que un estudiante de la modalidad de educación a distancia debe tener a la mano este documento como el calendario académico y todas las lecturas que se mencionan en cada espacio o en cada espacio académico. Bueno, entonces de esta manera consideramos que hemos hecho un ejercicio valioso. Quiero felicitarlos porque el día del encuentro los vi muy activos, con muchas expectativas. Esperemos que siempre conservemos el interés y la motivación porque también son parte fundamentales del estudiante en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, mis queridos estudiantes, espero que haya concretado todo el trabajo que hicimos el día sábado y que pues por cuestiones técnicas vuelvo a repetir la clase, pero traté de hacerlo de una manera más concreta para que ustedes entiendan la finalidad y el propósito de educación a distancia. Quiero finalizar diciéndoles que no dejen de comunicarse con cada uno de nosotros por el foro, por las videollamadas, por los grupos, porque el éxito del aprendiente autónomo es la comunicación sincrónica y asincrónica. Bueno, mis queridos estudiantes, muchas gracias. Si Dios lo permite y nos da vida, nos encontramos el próximo 29 de agosto, cuando ya estemos en nuestra primera asesoría virtual. Entonces, de esta manera, quiero dejarlos y este documento que socialicé en el día de hoy ya se encuentra en la plataforma Moodle, en material didáctico, primer momento de educación a distancia, se encuentran las diapositivas y todo el material de apoyo. Entonces, mis queridos estudiantes, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.